Bienvenidas y bienvenidos a este programa con el cual daremos inicio a los temas relacionados con el ambiente. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de los recursos naturales, así como de su clasificación. Conoceremos algunos problemas relacionados con ellos y reflexionaremos sobre la necesidad de aprovecharlos racionalmente para seguir utilizándolos. También tendremos una entrevista con el ingeniero Aarón Mastache, quien nos explicará cómo se puede llevar a cabo el manejo sustentable de los recursos naturales. Asimismo, contaremos con la valiosa colaboración de la asesora Carolina García, quien amablemente responderá a todas sus preguntas. Gracias por apoyarnos en el programa, Carolina. Gracias por la invitación. Les recordamos nuestra dirección, teléfono y correo electrónico a través de los cuales pueden enviar sus dudas. Los seres humanos obtenemos de la naturaleza los satisfactores para cubrir muchas de nuestras necesidades. Carolina, ¿nos das una explicación más amplia de lo que son los recursos naturales? Claro, con gusto. Los seres humanos utilizamos plantas, frutos y animales para nuestra alimentación. Asimismo, de ellos obtenemos medicamentos. El suelo contiene los nutrimentos que las plantas necesitan para desarrollarse. El agua y el aire son fundamentales para muchos organismos. Asimismo, el petróleo resulta una importante fuente de energía, ya que a través de él obtenemos el diésel, la gasolina y el gas para uso doméstico e industrial. Muchos de los artículos que utilizamos diariamente están elaborados con minerales como la plata, el oro, el aluminio, y estos son extraídos del subsuelo. Así que, como podemos ver, los recursos naturales resultan indispensables para la existencia de los seres humanos en el planeta. Muy bien. No cabe duda que la sobrevivencia de la humanidad depende del uso que podamos seguir haciendo de ellos. Veamos la siguiente dramatización, donde reconoceremos el valor que tienen los recursos naturales y los servicios que nos proporcionan. Ya regresé, familia. ¿Qué andabas haciendo, papá? Estaba recogiendo unas hierbas para hacer unos tecitos. Con esta hierbita se hace un té muy rico. Es muy buena para el estómago y ayuda a la digestión. Esta se llama jarilla. A ver. Y esta otra, hierba de ángel. A ver. Y este es carricillo para los riñones. Sí. Oigan, este es gordolobo. Buenísimo para la tos. Oye, papá, ¿y a poco encontraste todas estas hierbitas aquí en el bosque? Pues claro, en el bosque se pueden encontrar diferentes tipos de plantas. Algunas son medicinales y otras sirven para condimentar la comida. Además, en época de lluvia se encuentran hongos y el heno y el musgo que se utilizan en la Navidad. Tienes razón, papá. Y hay que recordar que de las plantas sale también el oxígeno que respiramos. Y no solo eso, hija. En bosques como estos, donde hay oyameles, encinos, pinos y otros tipos de árboles, se saca madera para vender y hacer muebles o artesanías. Además son lugares agradables y saludables donde uno se siente bien. Por eso debemos cuidarlos para seguir disfrutando de ellos. Y sobre todo debemos respetarlos, porque en ellos viven animales y plantas
que merecen vivir tanto como nosotros. Así es. Se está quemando la carne. A ver, vénganse. Sí, a ver, Qué bonitos son los días de campo y las caminatas por el bosque. Además, vimos el aprecio que la familia de don Pepe y doña Magos le tienen a la naturaleza. Carolina, ¿qué tiene que ver lo anterior con los valores a los recursos naturales? En el fragmento que acabamos de ver, nos mencionan los valores utilitario, ético y estético de los recursos naturales. El utilitario se refiere a que gracias a ellos satisfacemos muchas de nuestras necesidades, además de proporcionarnos los llamados servicios ambientales por medio de procesos naturales. Por ejemplo, las plantas, a través de la fotosíntesis, liberan oxígeno que nosotros aprovechamos para la respiración, mientras que el dióxido de carbono que nosotros desechamos es utilizado por ellas para este proceso. Asimismo, mencionaron el valor estético de las especies, en donde cada una de ellas, al igual que los ecosistemas, aportan belleza y riqueza a nuestro planeta. También se menciona el valor ético. Independientemente de todo lo que se ha mencionado, cada especie tiene por sí misma el derecho a existir y es única. Por eso debemos respetarla. Muchas gracias, Carolina. Hace unos días recibimos por correo de voz la siguiente pregunta de Herminio Figueroa de Gómez Palacio en el estado de Durango. Y nos dice, si no me equivoco, hay recursos que se regeneran y otros que no. ¿Me podrían ayudar a entender mejor esta situación? Esto se refiere a la renovabilidad que tienen los recursos naturales y es la capacidad que tiene un recurso para regenerarse o renovarse de manera natural y en periodos de tiempo que los humanos los puedan utilizar. De acuerdo a esto, existen los recursos naturales renovables, cuyos periodos de regeneración son relativamente cortos. Ejemplos de ellos son el agua, la flora y la fauna. Mientras que también existen los recursos naturales no renovables, en donde el tiempo para regenerarse es muy largo, incluso millones de años. Dentro de este grupo tenemos a los minerales y al petróleo. Con el fin de ampliar la información sobre los tipos de recursos naturales, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Todo lo que los seres humanos requerimos para subsistir proviene directa o indirectamente de la naturaleza, es decir, de los recursos naturales. Estos son aire, suelo, agua, minerales, petróleo, además de diversas especies de plantas, animales, bacterias, hongos y algas. Los elementos de la naturaleza que los seres humanos utilizamos como recursos forman parte de ecosistemas, en donde se interrelacionan seres vivos de muchas especies y factores no vivos, como son el aire, agua y suelo. Los recursos naturales, de acuerdo con sus posibilidades de regeneración, se clasifican en renovables y no renovables. La base de la renovabilidad de los seres vivos es la reproducción, mientras que la de otros recursos como el agua y el suelo depende de qué tanto pueden recuperar las características que los hacen útiles para los seres vivos, incluido el ser humano. Por otro lado, los recursos no renovables, como el petróleo y los minerales, se han formado a lo largo de quizá miles de millones de años, por lo que sus tiempos de generación no corresponden a los de las vidas humanas. Asimismo, es necesario considerar la no renovabilidad de ciertos recursos, pues estos existen en nuestro planeta en forma limitada y deben poder ser utilizados por la humanidad presente y futura. Como vimos en el documental, para hacer un buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales es importante considerar el tiempo que necesitan para renovarse. Revisando la correspondencia, nos llegó la pregunta de la señora Carmen González de Monterrey, Nuevo León, que dice, ¿qué puedo hacer para colaborar en la conservación de nuestros recursos naturales? Con base a esta pregunta, hemos preparado una entrevista con el ingeniero Aarón Mastache.
Él es director de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal, quien nos dará una breve explicación al respecto. El uso de tener mascotas como de fauna silvestre en nuestra casa. Somos muy proclives, a tener en casa algunos periquitos que compramos luego en los mercados afuera de nuestra casa y no sabemos que muchas de estas especies están en peligro de extinción y con eso estamos fomentando a que nuestros recursos naturales se deterioren, es decir, no se conserven. En las cuestiones de vegetación, pues ser también muy respetuosos de la misma, es decir, si la podemos, por ejemplo, dar un ejemplo, la leña que utilizamos para el uso o el consumo doméstico, pues van a utilizar en la menor manera posible, la manera más eficiente, aunque sabemos que se puede utilizar madera muerta, ¿no? que ya no tiene un uso en el corto plazo, pero que de alguna forma esta leña, el humo que produce, viene a producirse como un gas que se llama dióxido de carbono y que produce un calentamiento de la atmósfera. Muchas. La primera es que dejaremos a nuestros descendientes los recursos naturales para tener una mejor calidad de vida, y también los recursos naturales nos proporcionan productos como madera, como hongos comestibles, plantas medicinales y otras más que son ingresos a la economía de la familia. Un buen manejo de los recursos naturales nos daría finalmente una mejor calidad de vida en nuestro desarrollo, en el desarrollo propio de nosotros y también de nuestros descendientes. Más adelante continuaremos con la segunda parte de esta entrevista. Veamos la siguiente pregunta que envió por correo electrónico el señor Julio Chavira de la ciudad de San Luis Potosí. Nos dice: hace poco vi un programa de televisión en el que hablaban de una planta de tratamiento de aguas negras que salían de la ciudad. ¿Esto tiene que ver con el aprovechamiento sustentable? Carolina, ¿podrías ayudarnos con esta respuesta? Efectivamente tiene que ver con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y es solo un ejemplo de lo que podemos hacer para evitar que estos desaparezcan. En el caso del tratamiento de aguas negras, lo que se hace es eliminar partículas para que posteriormente el agua tratada pueda ser reusada en diferentes sectores, por ejemplo en la industria o para regar plantas de jardines y parques públicos. Otra alternativa que tenemos para ayudar a que este recurso no desaparezca dentro del hogar es recolectar el agua de lluvia para después utilizarla para regar plantas, lavar el patio, limpiar el interior de la casa o bien en el excusado. Gracias, Carolina. Para ampliar esta información, hemos preparado el siguiente documental. Acompáñenos a verlo. El bienestar económico, social y natural de una región puede lograrse si se hace un manejo sustentable de sus recursos naturales. Uno de los principales aspectos del manejo sustentable del ambiente natural consiste en planificar su aprovechamiento, con lo cual se asegura que éste pueda regenerarse y que las generaciones del futuro también puedan disponer y disfrutar estos satisfactores. El manejo sustentable representa una forma de relación armónica entre sociedad y naturaleza, pues no solo considera las características de las relaciones entre los elementos naturales, sino que también toma en cuenta la actividad económica en función de la cual se explota el recurso, la tecnología utilizada, el ritmo de explotación, el valor comercial del producto, así como su demanda. Por otro lado, el manejo sustentable también fomenta la protección de áreas de importancia biológica, estética y cultural,
posibilitando un desarrollo económico basado en el llamado ecoturismo, cuyo objetivo principal es la concientización de los seres humanos con respecto a la importancia del ambiente, tanto natural como social, del lugar que visitan, contribuyendo de esta manera a la conservación de los ecosistemas. En las áreas protegidas, los visitantes deben ser respetuosos de la naturaleza y contribuir a la protección del lugar y de la cultura de quienes habitan la región. El ecoturismo es una forma de manejo sustentable que reconoce el valor de nuestros recursos naturales, conservando los ecosistemas. Después de ver este documental, debemos reflexionar sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales, de los que depende nuestro futuro. ¿No lo crees así, Carolina? Desgraciadamente, los seres humanos solo nos hemos preocupado por satisfacer nuestras necesidades, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto tiene para la naturaleza. Nuestros ecosistemas están viéndose seriamente afectados por el uso irracional que hacemos de ellos. O, por ejemplo, existe una pérdida considerable de selvas y bosques, o el uso inmoderado de productos químicos como plaguicidas o fertilizantes provocan una disminución en la productividad de los suelos agrícolas, así como también contaminan el agua. Y no hay que olvidar que la contaminación del aire es un problema presente ya en varias regiones de nuestro país. Gracias, Carolina. Y muy relacionado con lo que comentas, nos llegó vía fax la pregunta del señor Saúl Flores de Izamal en el estado de Yucatán, que dice: sé que el manejo que hemos hecho de los recursos naturales no ha sido el más adecuado, pero no tengo idea de la magnitud de los problemas ambientales. ¿Podrían hablarnos un poco de ellos? Y me parece que el documental que vamos a presentar tiene que ver con su pregunta, señor. Lo invitamos a verlo, y si aún después de ello tiene alguna duda, con gusto, nuestra asesora le responderá. Durante este siglo, la población de nuestro país se ha quintuplicado y ante la creciente demanda por satisfacer sus necesidades básicas, ha ejercido un acelerado uso de los recursos naturales. La presión demográfica ha afectado en poco tiempo nuestras riquezas naturales, tanto en su calidad como en su cantidad. Por ejemplo, problemas ambientales como la contaminación atmosférica se generalizan en las grandes áreas urbanas. Esta es ocasionada principalmente por la combustión de derivados del petróleo y por la alta concentración de las actividades industriales. Los contaminantes afectan la salud de los habitantes de las metrópolis y a sus comunidades naturales. Asimismo, la mayor parte de los cuerpos de agua del país están contaminados en diversos grados. Los fertilizantes usados en los campos de cultivo son arrastrados por la lluvia hacia ríos, lagos y mares, donde tienen efectos negativos sobre los seres vivos en general. Muchos de los cuerpos de agua de nuestro país requieren de atención, ya que se han deteriorado tanto por la acción de contaminantes como por la acumulación de sedimentos que reducen su volumen. Además, los cauces de los ríos en México se han alterado por la construcción de obras de irrigación, canales y presas que afectan el flujo de agua y hasta la trayectoria de las corrientes. Un gran porcentaje de la superficie del territorio nacional está severamente erosionado por la deforestación, el sobrepastoreo y la agricultura intensiva. El suelo también se ha visto afectado por el crecimiento de los asentamientos humanos, la actividad industrial y los depósitos de basura. Es así que los problemas ambientales han impactado en diferentes grados en las comunidades naturales. La explotación de algunos recursos vegetales y animales ha alterado tanto el número de organismos como la diversidad de ecosistemas. Se considera que actualmente el 20% de especies animales y vegetales de nuestro país se encuentran en riesgo de desaparecer. Antes de que sean más los recursos que desaparezcan, establezcamos formas de manejo más adecuadas
que garanticen la continuidad de la vida. Este documental, sin duda alguna, nos lleva a pensar en la urgente necesidad de hacer un buen manejo de nuestra naturaleza para detener su agotamiento, contaminación o desaparición. Les damos las gracias por las preguntas que tan amablemente nos han enviado, como la señora Teresa Sierra de la ciudad de Lerdo, del estado de Nuevo León. Ella nos pregunta, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para cuidar los recursos naturales de nuestro país? Veamos la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Aarón Mastache, quien nos dará esta información. La primera es hacia tratar de integrar un sistema nacional de áreas naturales protegidas, donde como gobierno se está tratando de conservar la riqueza natural, la biodiversidad que existe en nuestro país. Nuestro país ocupa a nivel mundial el cuarto lugar en diversidad biológica, y por lo tanto es importante que se conserven estos espacios del territorio nacional. En estos espacios, bueno, se conserva esta riqueza natural, pero también se promueve de que haya un uso racional de estos recursos, de esta biodiversidad dentro de los mismos. Un aprovechamiento sustentable está dado donde se privilegia que haya un ingreso para la gente que vive ahí, es decir, que haya un beneficio de estos recursos naturales, y donde también no se afecte la capacidad reproductiva de los mismos recursos naturales. Es decir, estos recursos naturales, hay un concepto que se llama capacidad de carga, es decir, hasta dónde pueden ellos producir, y mientras no se rebase esto, el aprovechamiento podemos considerar lo que es ambientalmente y racionalmente sustentable, y siempre y cuando el ingreso se dé hacia los propios dueños de los terrenos donde se encuentran estos recursos naturales. Bueno, nos afecta directamente en nuestra calidad de vida, pero también nos afecta en tener una economía cada vez más pobre. Nuestro país tiene un alto ingreso y consumo de papel, por también mencionar un ejemplo. Importamos tremendas cantidades de papel, que significan millones de dólares al año que salen de divisas de fuera de nuestro país. Se han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, por poner plantaciones para producir papel en nuestro país, o también del bosque natural, y el deterioro mismo de los recursos naturales ha hecho que cada vez esta dependencia de ir a traer papel más del exterior, pues bueno, nos cause cada vez un mayor desequilibrio económico a las finanzas públicas. Agradecemos al ingeniero Aarón Mastache por su valiosa colaboración en este programa. Y antes de despedirnos, me gustaría pedirle a Carolina que nos hiciera algún comentario final. Por favor, Carolina. Claro. Es importante resaltar que en México podemos encontrar una gran variedad de climas y relieves, por lo que se dan las condiciones favorables para el desarrollo de diferentes especies, tanto de plantas como de animales, por lo que es considerado dentro de los primeros países con mayor diversidad de especies o biodiversidad en el mundo, incluso por países más grandes en superficie como Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, la tala inmoderada de árboles ha provocado la destrucción de gran parte de nuestros bosques tropicales y templados, y como consecuencia, las especies que viven en estos ecosistemas, al ver afectado su ambiente natural, tienden a migrar y en el peor de los casos mueren y se extinguen. Muchas especies de plantas y animales son sacadas de su hábitat natural para ser comercializadas como mascotas o como objetos de ornato, y aún son comunes la cacería y la pesca ilegal en temporadas de reproducción. Todo esto nos hace pensar en lo importante de llevar a cabo un uso racional de nuestros recursos naturales, considerando y respetando su capacidad y sus ciclos naturales de regeneración, para que las generaciones presentes heredemos a las generaciones futuras un ambiente sano y limpio con los recursos naturales suficientes para que cubran sus propias necesidades.
Le damos las gracias a nuestra asesora Carolina García por habernos acompañado a lo largo de todo este programa. Muchas gracias, Carolina. Gracias, un placer estar con ustedes. Y a ustedes les agradecemos la atención prestada a una emisión más del área de salud y ambiente. Y los invitamos a que continúen comunicándose con nosotros a los teléfonos y dirección que aparecen en su pantalla. Recuerden que los esperamos en el próximo programa. Buena suerte a todos.